Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los queteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí Geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey, diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí también estará su siervo. Entonces David dijo a Itaí: Ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. O en otras palabras, hágase conmigo conforme a su voluntad. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca de Dios, el arca de Dios, a Jerusalén, y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: Si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré siervo ahora tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Hasta aquí. Capítulo 15, versículos 1 al 34. Hasta aquí. David escribió algunos salmos que recuerdan los días de la rebelión de Absalón. Algunos de ellos son los salmos 39, 41, 55, 61 y 63. Según Matthew Henry, el nombre de Absalón significa la paz de su padre. Pero Absalón se llegó a convertir en el conflicto más duro y más cruel para el rey David. En la primera parte se nos dice qué es lo que hacía Absalón. Y la primera parte nos ilustra que Jerusalén, evidentemente como capital, concitaba a los nobles, al ejército, a los mercaderes. Era la capital y por lo tanto un lugar idóneo para hacer negocios, para solicitar audiencia y solicitar amparo o justicia.
Era un lugar idóneo para darse a conocer ante gente sencilla y también ante la gente que reunía o disponía de ciertos privilegios o poder. Absalón se lanzó en una candidatura y en una opción política del que nadie podría sospechar. La estrategia de Absalón la hemos leído. Tras el perdón de su padre, la estrategia fue hacer dudar al pueblo en cuanto a la idoneidad de su padre para cuidar y atender debidamente el reino. Lo hizo de forma sutil y perseverante, cada día, como una gota continua que va acaparando a cada vez más gente. Dio a entender que el gobierno de David era débil, descuidado y corrupto. Lo hizo mostrándose cercano, atento, preocupado por las necesidades de la gente, pero en realidad era pura demagogia y ambición personal. Pero eso solo puede salir a la luz una vez que se consigue el poder. ¿Qué podemos hablar hoy en día, donde se está nutriendo bastante nuestro momento político de esta demagogia y populismo? Todos creían, perdón, los versículos 10 al 12 dice: envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. De alguna manera, a través de este compite y de esta invitación a hombres poderosos y con puestos claves en la administración que no tenían ni idea de lo que él quería hacer un sondeo de sus posibilidades para llegar al poder. Fue seduciendo su voluntad hasta que, como nos dice también en el versículo 12, la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguían a Absalón. Todos creían que David estaba al tanto. Incluso algunos pensarían que era más bien una sucesión más que un golpe de Estado. Pero el golpe de Estado se iba haciendo cada vez más fuerte a costa del abandono de muchos frente a la fidelidad de unos pocos. Y en ese momento, en el versículo 13, encontramos una figura que aparentemente no tiene ninguna importancia. Dice allí: y un mensajero, ni siquiera sabemos su nombre, un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. No era un profeta, pero aquellas palabras fueron como palabra de Dios para el rey David. Y su alerta sirvió para que David y sus fieles huyesen. A veces un peón puede determinar el desenlace de una guerra, y en este caso fue así. El tiempo ganado por causa de aquel leal mensajero le dio a David las oportunidades para reagruparse y para fijar estrategias. Ahora, seguramente más de uno de nosotros se pregunta por qué David no eligió combatir la rebelión. Y hay varias razones. En primer lugar, si David no hubiera escapado de Jerusalén, la guerra que se aventuraba amenazaba no solamente con destruirle a él, una razón, sino a los habitantes inocentes de la ciudad. Y dice en el versículo 4, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Hermanos, esto es muy significativo, porque algunas luchas que creemos que son necesarias pueden resultar costosas y destructivas para aquellos que nos rodean. En tales casos, es sabio ceder y dejar la pelea para otro momento. Incluso si con el hacerlo vemos herido nuestro orgullo, esta situación nos humilla y nos llena de congoja. La tercera razón, hemos dicho, su vida peligraba, Jerusalén peligraba, podía morir muchísima gente inocente, y la tercera razón era que David todavía amaba a su hijo y no quería una guerra que amenazase su vida. Todo indica que David de alguna manera no esperaba tampoco
ese acto de deshonra y traición al dejar a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. En el versículo 16 lo vemos, y después, por mediación del consejo de Aitofel, Absalón humilló a estas 10 concubinas acostándose con ellas para hacerse abominable delante de su padre. Hermanos, como siervos, como colaboradores, como guías de la Iglesia de Cristo, enfrentamos en este tiempo grandes desafíos y retos. Pero el más grande de los retos es trabajar con las personas, y trabajar con las personas es trabajar con material delicado. Trabajar con personas es exponernos a que existe el gran desafío que es la gestión de ganar su lealtad y su compromiso hacia la obra del Señor. Las personas con las que trabajamos y a las que servimos son los amados del Señor, son las ovejas del Señor, son la iglesia del Señor. Y debemos de ser un estímulo para hacer que esa lealtad y ese compromiso crezcan y fructifiquen en sus corazones, porque la lealtad y el compromiso hacen que las comunidades funcionen, crezcan y se desarrollen. El mundo actual en el que vivimos vive una crisis de carácter y de valores. La deslealtad, la infidelidad, la falta de compromiso es el desafío número 1 de nuestra sociedad y también el desafío número 1 de la Iglesia en este último tiempo. Ante esta crisis de carácter, algunas iglesias incluso han sucumbido ante esta deslealtad, infidelidad y falta de compromiso. ¿Qué es la lealtad? La lealtad consiste de algunos ingredientes principales. Por ejemplo, la fidelidad. Una persona fiel es una persona que cumple sus compromisos. La fidelidad pertenece a una persona que es un compañero, una defensa, un respaldo cuando las cosas se tuercen. Así que la lealtad consiste de fidelidad, pero también de una actitud o de un corazón agradecido. Y es que la gratitud es el acto de corresponder a un acto de amor o de bien recibido. Hermanos, ¿cuánto necesitamos recordar esto en relación a nuestro Señor? Recordar cómo hemos sido agraciados por su divino amor y su divina misericordia, y cómo Él se mantuvo en los momentos más duros en la cruz para poder redimirnos de nuestra situación desesperada. En los versículos 17 y el 18 hay una escena increíble. Dice: salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos, geteos, 600 hombres que habían venido desde Gad, a pie iban delante del rey. Hermanos, David gozaba de una legión extranjera. Por lo visto, en el capítulo siguiente, una gran parte del ejército regular de David siguió a Absalón, así que lo traicionó. Pero dentro de sus fuerzas armadas, David tenía muchos hombres leales, que eran sus guardaespaldas, su guardia personal, y que no eran israelitas. Cereteos y peleteos pertenecían al territorio de Filistea, igual que los geteos, que eran naturales de Gad. Aunque se suponía que Israel debía de destruir a los enemigos malvados, la nación tenía que dar acogida a los extranjeros que vinieran en términos amigables. Esto lo vemos reflejado en Éxodo 23:9, y en Deuteronomio 10:19, cómo se exhorta allí a amar al extranjero, pues vosotros también fuisteis extranjeros como ellos. Debían de tratarles de demostrar la importancia de obedecer a Dios y de revelarles el Dios del pacto. Así que David salió con todos los cereteos, peleteos y con parte de su pueblo fiel. Y estos hombres conformaban la guardia personal de David.
Los geteos lo seguían fielmente desde el tiempo en el que vivió entre los filisteos, que habían venido a pie desde Gad, dice. Qué demostración de fidelidad, ¿no? Estos hombres que habían sido fieles a David antes de que se volviera un rey lleno de éxitos y de gloria, también se quedaron con él después de que el éxito pareciese desvanecerse. Es aún más increíble y trágico que sus propios compatriotas, la mayor parte, y su propia familia, y en esto se parece o vemos un reflejo, una analogía con la vida del Señor, no se encontraba allí por ningún lado. Dicen que iban delante del rey todos esos fieles, pero mientras David veía esta procesión dejar Jerusalén, alejándose para ponerse a salvo, se sentía muy dolido. Y esto se reflejó en el Salmo que David escribió durante este tiempo. En el Salmo 55:4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, y me apresuraría a escapar del viento borrascoso y de la tempestad. Pero en medio del miedo, en medio de ese corazón dolido, David puso su confianza en Dios. Y en el Salmo 3 también él dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Dentro de esos cereteos y peleteos encontramos una figura que era el comandante de su guardia personal, Itaí. Y es David el que está animando a Itaí a abandonarle y a que se ponga a salvo. Le dice: tú eres un desterrado como yo. Vuélvete si quieres. No corras mi misma suerte. Tú puedes salvarte. Ayer viniste, ¿he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? Y dice algo más: Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y está diciendo o recurriendo a la palabra Gesed, que es misericordia, con el Dios del pacto. David le está diciendo: ponte a salvo, porque ya sé tu hoja de servicios, tu fidelidad, pero no es necesario que te quedes conmigo. No sabemos mucho del trasfondo de este siervo de David, pero se introduce para hacernos resaltar su fidelidad para con el rey. Dentro de la tradición judía se dice que Itaí era hijo de Aquis, rey de Gad. Itaí no tenía mayor anhelo que estar siempre con su señor el rey. Y él no tenía dudas. El rey seguía siendo David, y no era Salomón. A donde David fuese, Itaí lo acompañaría. Era un honor estar con el rey, pero la decisión de Itaí de permanecer con David fue en un momento de crisis. David salía de Jerusalén rechazado, e Itaí estaba dispuesto a llevar el reproche, la amenaza y el riesgo con tal de permanecer con el rey. Hermanos, uno mayor que David es quien nos invita a andar hoy con él. Es un honor para nosotros andar con aquel que es llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un honor servir a aquel que nos salvó y que nos cuida cada día. Aquel que nos llena de bendiciones, de favores y de misericordias. Y viendo el ejemplo de este hombre, debería de ser nuestro anhelo estar siempre con el Señor y estar siempre al lado del Señor.
El andar con Cristo, sin embargo, hará que el mundo nos rechace, y nos debemos de preguntar si estamos dispuestos a llevar y asumir el reproche y el rechazo con el Señor. Hoy el mundo se muestra hostil hacia Cristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ese es el precio de identificarnos con Él y de andar en obediencia a Él. Y llegamos a un pasaje donde se nos dice que subió llorando la cuesta de los olivos. Y de la misma manera dice que lo hizo el pueblo. Todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y luego en el versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Cuántas conexiones, hermanos, e imágenes hay relacionadas aquí? David era ya anciano y había de volver a huir ya no de la mano de Saúl, sino de la mano de su hijo. La ruta que lo vemos tomar para escapar de la ciudad es a través del valle de Cedrón, por el jardín de Getsemaní, sobre el monte de los olivos y hacia el desierto de Judea. Esta es la ruta conocida de escape para quienes necesitaban huir rápido del peligro en Jerusalén. Dentro de esta historia, hermanos, recordamos una historia posterior, una historia mayor. El pueblo de Dios continuamente se descarría en su amor y en su afecto hacia su rey. Permite que sus corazones sean cautivados por otros. Son propensos a desviarse, o somos propensos a desviarnos. Esto fue cierto para el rey David y llegaría a ser cierto para otro rey que vendría del linaje de David varias generaciones más tarde. Estamos hablando del Señor Jesús. Qué imagen para ilustrar el corazón herido de Dios tras la rebelión de los hombres. Aquellas lágrimas del rey David ilustran el corazón herido del Señor. Qué imagen premonitoria de aquel hijo de David que lloró con lágrimas de sangre a causa de su enorme angustia. Una imagen que denotaba que los que huían llevaban sobre ellos la humillación de ser asociados con gente esclavos, prisioneros o condenados. Qué imagen la de aquel que vendería al Señor por 30 monedas de plata a precio de un esclavo. En los versículos 24 al 25 dice que él llega a la cumbre del monte donde hace una oración. Dice: si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla, y a su tabernáculo. Hace una oración y las lágrimas surcan sus ojos. Y en el versículo 32 vuelve a orar y a llorar. En aquel monte, dice, llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usaí arquita le salió al encuentro. Hay una combinación aquí, hermanos, de alabanza y de llanto. A veces podemos pensar que es una paradoja, pero no siempre es así. En muchos casos, el llanto y la alabanza pueden surgir en base a la felicidad que el Señor trae y a la paz que el Señor trae a nuestros corazones, a la seguridad que Él nos da, a ese acto de confortar nuestros corazones que hace el Señor. Allí el rey David rinde por completo su vida a la voluntad de Dios sobre él. Hágase conforme a su voluntad. Y el Señor hizo lo mismo en Getsemaní. El contraste entre la experiencia de David y la del Señor Jesucristo es muy importante. Tanto David como Jesús lloraron en el monte de los olivos. David lloró por la traición y la posible pérdida que enfrentaría.
todas las cosas que lo afectarían personalmente. Jesús llora por la ciudad, por el pueblo de Jerusalén y por todos aquellos que no son de su redil, pero lo serán. Y hermanos, ¿cuántos extranjeros le seguirían posteriormente a su muerte y le servirían? Nosotros somos parte de ese gran fruto de la aflicción de su alma. Extranjeros que, como nos decía nuestro hermano el viernes pasado, no buscábamos al Señor y a los que el Señor se nos mostró diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Cuando David escapa sobre el monte de los olivos, se enfrenta a la posible pérdida de su reino, pero, sin embargo, Jesús ora en el huerto de Gesemaní, comenzando su viaje a la cruz, donde vencerá y acabará con el pecado y la muerte, y establecerá un nuevo orden, el nuevo orden del reino de Dios. El reino de Dios llegaría a ser dividido por la guerra y destruido, pero el reino de los cielos perduraría y perdurará para siempre. Y hermanos, ¿qué significa esto hoy para nosotros? Creo que deben de ser unas palabras de aliento. Sin duda que todos podemos identificarnos con el llanto de David, porque nuestras vidas están plagadas de evidencia de que vivimos en un mundo roto, rodeado de pérdidas, de dolor, de muerte, de traición, de desamor, de ruptura de relaciones. Pero ¿podemos recordar también el llanto del Señor? A Él le duele cuando nos duele a todos nosotros. En toda angustia que fuimos angustiados, lo fue el Señor. Este pasaje nos lo compartía también Chano en el grupo de WhatsApp. Y esa es la razón exacta por la que hizo un camino para que nosotros un día entremos a su reino eterno, donde no habrá más tristeza ni más llanto. Puede ser que nuestro camino esté jalonado o rodeado de alabanza y de llanto, pero teniendo al Señor a nuestro lado, animémonos con esas enseñanzas que se desprenden de la actitud de Itaí, lleno de lealtad, lleno de fidelidad, lleno de compromiso, lleno de amor hacia su Rey. Donde esté mi Señor el Rey, allí estará su servidor. Ojalá que nosotros hagamos lo mismo. Que al Señor sea la gloria. Me gustaría que pudiéramos tener un tiempo de gratitud, de alabanza y de adoración a aquel que todo lo merece y aquel que nos lo ha dado todo.